Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro primero y este libro se subtitula Una experiencia extraordinaria y vamos a comenzar el capítulo 7. En el capítulo 7 sigue contestando Dios la primera pregunta de Neil, de las 13 que le formuló al principio del capítulo 3. Solo es en el capítulo 8 cuando ya empieza a contestar la segunda. Es que la primera pregunta era una pregunta que daba mucho de sí. ¿Cuándo despegará finalmente mi vida? ¿Qué necesita para entrar en razón y alcanzar un mínimo de éxito? ¿Terminará alguna vez esta lucha? Pues bien, aquí en el capítulo 7 sigue contestando Dios a esa pregunta. Y dice así, en la página 111 del libro regular. La vida causa tanto espanto y es tan confusa, quisiera que las cosas fueran más claras, le comienza a decir Neil a Dios. La vida no tiene nada de espantoso si no te preocupas por los resultados. ¿Quieres decir si no deseas nada? Exacto, elige, pero no desees. Esto de los resultados ya lo ha estado comentando Dios en los capítulos 5 y 6. Es decir, la frustración deviene cuando tú, en tu experiencia de vida, cuando decides, cuando actúas, lo haces siempre con una expectativa de resultado. Es decir, cuando estás deseando un resultado concreto, lo que dice Dios es, elige, pero no desees. ¿Para qué? Pues para que no haya sufrimiento, para que la vida no cause tanto espanto, para que no sea tan confusa. Elige pero no desees. Pero con esto no quiere decir Dios que el deseo sea malo. Ya habló muy claramente de que la pasión es el motor de la creación, pero la pasión por la expresión, por el hacer, desligándote del resultado pretendido con ello. La clave de la infelicidad es esperar un determinado resultado. La iluminación espiritual, la maestría, consiste en tener pasión por expresarte, pasión por hacer, desligándote de los resultados. Elige, pero no desees en este sentido. Eso resulta muy fácil para aquellas personas que no tienen a nadie que dependa de ellas, pero ¿qué pasa si uno tiene esposa e hijos?, replica Neil. El camino de la familia siempre ha sido un camino muy estimulante, quizás el más estimulante. Como tú dices, resulta muy fácil no desear nada cuando solo te has de preocupar de ti mismo. Reconoce Dios. Cuando tienes a otras personas a las que quieres, es natural desear solo lo mejor para ellas. Pero Neil sigue desarrollando su argumento. Resulta doloroso no poder darles todo lo que quisieras que tuvieran. Un hogar agradable, ropa decente, comida suficiente. Me siento como si hubiera estado luchando durante 20 años, solo para vivir siempre haciendo equilibrios y al final para nada. Aquí Neil se ve que está pues completamente pesimista. Está describiendo una situación vital en la que ha llegado a un punto en el que todavía no ha conseguido tener esa seguridad económica que siempre ha perseguido. Le contesta Dios, ¿te refieres a la riqueza material? Me refiero a algunas de las cosas básicas que un hombre quisiera dar a sus hijos. Me refiero a algunas de las cosas sencillas que un hombre quisiera dar a su mujer. Ya veo, consideras que tu tarea en la vida es proporcionarles todas esas cosas. ¿Imaginas que es eso en lo que consiste tu vida? Sigue inquiriéndole Dios. No estoy seguro de haberlo planteado de ese modo. No es que mi vida consista en eso, pero ciertamente estaría bien que al menos eso fuese un subproducto. Neil contesta de forma razonable, la verdad. Efectivamente, lo que
Neil está planteando es ¿cuándo conseguiré tener un equilibrio y una cierta estabilidad en la vida? Bien, entonces volvamos a ello. ¿En qué crees que consiste tu vida? Le sigue inquiriendo Dios. Esa es una buena pregunta. A lo largo de los años he tenido distintas respuestas a ella. ¿Cuál es tu respuesta en este momento? Me parece tener dos respuestas a la pregunta. La respuesta a ¿en qué me gustaría creer que consiste la vida? Y la respuesta a ¿en qué creo que consiste la vida? Ahí Neil, pretendiendo contestar con cierta precaución y astucia, ya le dice, bueno, eh, una cosa es en lo que yo querría que la vida consistiese y otra en la que por mi experiencia estoy viendo en qué consiste. Por mi experiencia veo que consiste en sobrevivir. Por lo que querrían que consistiese sería pues el tener una cierta estabilidad y una cierta seguridad económica para mí y para mi familia y no tener que preocuparme de ello, sino poder preocuparme a partir de ahí de cosas más elevadas. Y le sigue preguntando Dios, ¿cuál es la respuesta a en qué te gustaría creer que consiste la vida? Y ya le está forzando a Neil a definirse en esta conversación. Me gustaría creer que mi vida consiste en la evolución de mi alma. Me gustaría creer que mi vida consiste en expresar y experimentar la parte de mí que más amo, la parte de mí que es compasión y paciencia, entrega y ayuda, la parte de mí que es conocimiento y sabiduría, perdón y amor. Le contesta Dios, suena como si hubieses estado leyendo este libro. Lógicamente, no han parado de hablar de todo esto en estas conversaciones. Sí, y desde luego es un libro maravilloso a nivel esotérico, pero estoy tratando de comprender cómo practicarlo. La respuesta a tu pregunta acerca de en qué creo realmente que consiste mi vida es que consiste en sobrevivir día a día. Ah, ¿y crees que una cosa excluye la otra? La pregunta de Dios es muy fina. ¿Crees que una vida en la que haya que sobrevivir día a día excluye una vida de evolución del alma, de expresar y experimentar la parte de ti que más amas, la que es compasión y paciencia, entrega y ayuda, la parte de ti que es conocimiento y sabiduría y amor? ¿Crees que es incompatible estar sobreviviendo y estar expresando eso? Y a mí tal cual ha llegado esta conversación a este punto, me viene el ejemplo de que ha habido muchas etapas de la historia de la humanidad en la que se ha tenido que sobrevivir día a día para comer y para defenderse de depredadores y de invasores y, sin embargo, ha habido también maestros espirituales en esas situaciones. Claro que sí, la pregunta de Dios es maravillosa. ¿Y crees que una cosa excluye a la otra? Contesta Neil, ya confuso. Claro, esa pregunta era definitiva. Bueno, ¿crees que lo esotérico excluye la supervivencia? La verdad es que me gustaría hacer algo más que sobrevivir. He estado sobreviviendo todos estos años. Ya Neil se empieza a derrumbar un poco. Y considero que todavía lo estoy. Pero quisiera que la lucha por la vida terminara. Considero que ir tirando día a día es también una lucha. Quisiera hacer algo más que sobrevivir. Quisiera prosperar. ¿Y a qué llamarías prosperar? A tener lo suficiente para no tener que preocuparme de cómo conseguiré mi próximo dólar, a que no me suponga una tensión y un esfuerzo el simple hecho de pagar el alquiler o la factura del teléfono. Quiero decir que lamento ser tan trivial, pero estamos hablando de la vida real y no de cuentos de hadas o del romántico cuadro de la vida que describes en este libro. Me contesta Dios. Detecto un cierto enfado. No tanto enfado como frustración.
he seguido el juego espiritual durante más de 20 años y mira lo que he conseguido. Un cheque de asilo de pobres. Quiere decirse que lo que estaba cobrando ahora en el trabajo era muy poco, ¿eh? Lo equipara a un cheque pues, de asistencia a personas indigentes y tal. Y ahora acabo de perder mi trabajo y parece que el flujo de dinero en efectivo ha cesado de nuevo. Estoy realmente cansado de luchar. Tengo 49 años y me gustaría tener alguna seguridad en la vida para poder dedicar más tiempo a la esencia de Dios, la evolución del alma, etc. Ahí es donde está mi corazón, pero no es a donde mi vida me permite dirigirme. Bueno, pues efectivamente, Neil en aquel momento todavía tenía algunos aspectos en los que estaba con una mentalidad de dolor y victimismo, y se refleja en la conversación con Dios, pero lo que aprende de esta conversación con Dios, lo que vamos a leer a continuación, es definitivo. Y ya Dios le contesta en una respuesta algo más larga y más desarrollada. Después de haberle llevado por la conversación a expresar todas estas cuestiones que le preocupaban a Neil. Bueno, todo eso está muy bien dicho y además sospecho que hablas en nombre de toda una serie de personas que comparten la misma experiencia. Pues sí, todavía a día de hoy hay muchas personas que comparten esa experiencia, efectivamente. Voy a responder a tu sinceridad frase por frase, de modo que podamos rastrear con facilidad la respuesta y examinarla detalladamente. Tú no has seguido el juego espiritual durante 20 años, sino que apenas has estado rozando sus orillas. Bueno, pues efectivamente, Dios, cuando quiere decir las cosas con claridad, las dice. Nosotros tenemos una experiencia cada uno sobre la contundencia del espíritu. El espíritu es contundente. Los estudiantes de espiritualidad llega un momento en que se dan cuenta de que no pueden burlar al espíritu, no pueden burlar a las estancias más elevadas de sí mismos. Cuando el espíritu determina, ahí ya no hay nada más que hacer. Tú no has seguido el juego espiritual durante 20 años, sino que apenas has estado rozando sus orillas. Por cierto, esto no es un reproche, sino únicamente la afirmación de una verdad. Claro, esto ya a Neil le hace quitar toda esa capa de resentimiento y empezar a afrontar el problema desde otra perspectiva. Te concederé que durante 2 décadas has estado contemplándolo, coqueteando con él, experimentándolo de vez en cuando, el camino espiritual. Pero yo no he percibido tu más auténtico compromiso con el juego hasta hace muy poco. Bien, primera pregunta que nos surge a todos los estudiantes de espiritualidad. ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso con la espiritualidad? ¿Con la información espiritual? ¿Con el camino de evolución? Que quede claro que seguir el juego espiritual significa dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, toda tu alma al proceso de crearte a ti mismo a imagen y semejanza de Dios. Definición de Dios de qué es el camino espiritual. Dedicar toda tu mente, todo tu cuerpo, toda tu alma al proceso de crearte a ti mismo a imagen y semejanza de Dios. Lo enmarcamos, lo escribimos en letra grande bonita, lo enmarcamos y lo colocamos ahí. Porque a los estudiantes de espiritualidad esto se nos olvida muy frecuentemente. Y no está mal poder recordarlo diariamente cuando entras en tu dormitorio o cuando lo pones a la salida en la puerta de tu casa justo al salir. No está mal.
Este es el proceso de autorrealización sobre el que han escrito los místicos orientales, y es el proceso de salvación del que se han ocupado muchos teólogos occidentales. Se trata de un acto de suprema conciencia realizado día a día, hora a hora, momento a momento. La vigilancia de la mente, de la cual habla intensamente un curso de milagros. Esa vigilancia de la mente que queda además plasmada en la tercera lección del Espíritu Santo. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Mantente alerta solo de las cuestiones espirituales. Mantente alerta solo de ti en relación con tu esencia. Es una continua creación, una creación consciente, creación con un propósito. Se trata de utilizar las herramientas de creación de las que hemos hablado durante toda la conversación que llevamos ya previamente, 114 páginas. Se trata de utilizar las herramientas de creación de las que hemos hablado y de utilizarlas conscientemente con una sublime intención. Una creación consciente, con propósito. ¿Qué propósito es el de la espiritualidad profunda? El propósito unificado. Dejar de lado secundariamente todos los propósitos del mundo y hagas lo que hagas, hacerlo bajo el paraguas de un único propósito que es reconocerte cada vez más a ti mismo y poder expresarte conforme a ello. Eso es participar en el juego espiritual. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas dedicado a ello?, le pregunta Dios a Neil. Y ya Neil se derrumba y contesta, ni siquiera he empezado. Claro, ya con lo que le dice Dios, el hombre se viene abajo. Y entonces, tampoco te vayas de un extremo al otro y no seas tan duro contigo mismo. Tú sí te has dedicado a este proceso y en realidad estás más metido en él de lo que crees. Pero no has estado haciéndolo durante 20 años, ni nada parecido. Sin embargo, lo cierto es que no es importante cuánto tiempo llevas dedicado a ello. Lo estás ahora. Esto es algo en lo que Jesús insiste tremendamente en un curso de milagros. Olvídate del pasado. Ahora mismo, ¿estás percibiendo correctamente? ¿Lo estás ahora? Eso es lo que cuenta. Vayamos a tu afirmación. Dices que mire lo que has conseguido y te describes a ti mismo a punto de ir a parar al asilo de pobres. Pero te miro y lo que veo es otra cosa bastante distinta. Veo a una persona que está a punto de ir a parar a una espléndida casa. Crees que tienes un cheque del olvido y yo veo que tienes un cheque del nirvana. Aunque por supuesto ello depende en gran medida de cuál creas que es tu paga y a qué fin encamines tu labor. Efectivamente, ¿cuál es el propósito que sigues en el mundo? ¿El propósito que establece el propio mundo de lo que hay que hacer? ¿U otro propósito más elevado? El propósito de crecer internamente hasta descubrir quién eres y poner ese descubrimiento a actuar. Si el objeto de tu vida es adquirir lo que tú llamas seguridad, veo y entiendo por qué sientes que tienes un cheque del asilo de pobres. Sin embargo, incluso esta afirmación está sujeta a rectificación, puesto que con mi paga todo lo bueno vendrá a ti, incluida la experiencia de sentirte seguro en el mundo. Y esto es algo que puede ser de las cosas más difíciles de creer para un estudiante de espiritualidad. Que si tú te dedicas con toda tu mente,
todo tu cuerpo y toda tu alma a hacer de ti mismo la más alta expresión semejante a Dios, si tú te dedicas a eso, el espíritu se ocupa de lo demás. Esto es una frase muy bonita que se repite mucho, pero que muy poca gente se cree completamente. Y la cuestión es que hay muchos testimonios de personas que pueden decir, mira, no solamente es que me he sentido cuando realmente he adquirido un compromiso espiritual y lo he llevado a la práctica, no solamente es que me he sentido en mucha mayor paz, dicha y gozo, más profundos, estables y duraderos, es que también en lo que es mi interacción con el mundo en la práctica, la seguridad y la economía han mejorado. Y yo no es ya solamente que yo ya no me preocupe por la seguridad y la economía, y la experiencia es que, sin embargo, nunca llegue a colapsar mi seguridad y mi economía. No solo es eso, sino que además no necesito ahora mismo nada porque tengo suficiente para vivir una vida dignamente. Este es el testimonio de muchas personas. Y fijaos, es a partir de escribir esta canalización y publicarla cuando Neil cambia su vida en cuanto a seguridad y economía. Puesto que con mi paga todo lo bueno vendrá a ti, incluida la experiencia de sentirte seguro en el mundo. Mi paga, el pago que obtienes cuando trabajas para mí, entre comillas, proporciona mucho más que bienestar espiritual. También puedes obtener bienestar físico. Pero a la parte irónica del asunto es que una vez que experimentes la clase de bienestar espiritual que mi pago proporciona, te darás cuenta de que lo último que te preocupará será el bienestar físico. Incluso el bienestar físico de los miembros de tu familia dejará de preocuparte, ya que una vez alcances un determinado nivel de conciencia de Dios, entenderás que no eres responsable de ninguna otra alma humana y que si bien es digno de encomio querer que todas las almas gocen de bienestar, cada una de ellas debe elegir. Está eligiendo su propio destino en cada momento. Es que estos son estas conversaciones con Dios, cuando Dios se pone a contestar detalladamente, es una continua catarata de conceptos elevados aplicables en la práctica y perfectamente comprensibles constantemente. Es extraordinaria. Y efectivamente, pues yo quiero decir que en mi experiencia, el dedicarme en la medida en la que yo me haya dedicado al camino espiritual, una de las cosas que ha transformado completamente es mi sensación de seguridad y económica en el mundo. Tengo que aportar este testimonio porque yo estoy convencido de ello y mi convicción procede de la experiencia. Sigue desarrollando Dios. Es obvio que maltratar o destruir deliberadamente a otra persona no es precisamente la acción más elevada. Ha estado hablando de que es digno de encomio querer que todas las almas gocen de bienestar, pero que hay que saber que cada una de ellas está eligiendo su camino y que tú no puedes salvarles de esa manera en lo que es en el escenario externamente. Es obvio que maltratar o destruir deliberadamente a otra persona no es precisamente la acción más elevada. Es obvio que resulta igualmente inapropiado descuidar las necesidades de quienes has hecho que dependan de ti. Esto que está matizando ahora Dios es una idea que tiene que quedar
clarísima y es fundamental. Una cosa es que tú no puedas cambiar el destino como consecuencia de las elecciones que toman los demás en su vida, elecciones conscientes o inconscientes. Bien, esto es un campo de experimentación y aquí cada uno viene a experimentar lo que quiera. Eso por un lado, pero por otro, no debe confundirse con que en la situación familiar, de pareja, de amistad, de vecindad, todas esas relaciones así configuradas son por algo, son por algo. ¿Qué quiere decirse? Que tú has venido aquí a tener muchos tipos de experiencias y también has venido a tener el tipo de experiencia de padre que sostiene a sus hijos. Y no porque estés en el camino espiritual y te agrade interpretar que cada uno está eligiendo, eso supone que vayas a descuidar lo que previamente has diseñado de una relación paterno-filial, de que tú eres un padre y te tienes que ocupar de tus hijos. O de tus padres que sean mayores, porque esa situación no es casual, todo obedece a algo en la experiencia humana. No hay nada que sea aleatorio. Todo tiene su sentido y su significado y su porqué. Por eso dice Dios, es obvio que resulta igualmente inapropiado descuidar las necesidades de quienes has hecho que dependan de ti. ¿Cómo que lo he hecho? Yo he nacido de mis padres, ahora son mayores, yo no he hecho que dependan de mí, perdona, sí. Tú estás en el camino espiritual, habrás oído de que hay una planificación previa de cada secuencia vital y unos acuerdos. Con lo cual, si tú has estado ahí, en ese contexto conlleva necesariamente unas relaciones que hay que atender espiritualmente, porque si no estarías en otro contexto. Y en ese sentido, esas relaciones con tus padres o con tus hijos no son la misma que las relaciones con tus amigos, son diferentes. Tu tarea consiste en hacer que sean independientes, se refiere a los hijos, en enseñarles. Esto es calcado a lo que dice Ramtha en el misterio del amor. Del modo más rápido y completo posible, cómo prescindir de ti, enseñarles a ser independientes. El mejor maestro es aquel que procura que dejes de necesitarle lo antes posible. El mejor padre es aquel que pone a un hijo en condiciones de poder ser independiente en la vida. No les favoreces mientras te necesiten para sobrevivir, sino solo y realmente en el momento en que se den cuenta de que no te necesitan. En el mismo sentido, el momento más importante para Dios será aquel en que os deis cuenta de que no necesitáis a ningún Dios. Esto es extraordinario, porque después de tener casi inevitablemente una gran mayoría de los humanos el programa mental de que hay un Dios externo a nosotros que rige nuestros destinos, el escuchar esto es tremendamente empoderador y liberador. Y esto que dice Dios, de que no necesitéis a ningún Dios, se complementa con el hecho de comprender de que tenéis que tener la madurez suficiente para asumir vuestra divinidad y actuarla con independencia de esos conceptos distorsionados de Dios que tenéis como programa mental heredado. Sí, ya lo sé, esto es la antítesis de todo lo que siempre habéis pensado, pero vuestros maestros os han hablado de un Dios colérico y envidioso, de un Dios que necesita que le necesiten. Y eso no es un Dios en absoluto, sino un neurótico sustituto de lo que sería una deidad. Pues efectivamente, así ha sido. Y ahora comienza Dios una serie de afirmaciones que están todas subrayadas y que convendría anotar, al menos mentalmente. Un auténtico maestro no es aquel que tiene más discípulos, sino aquel que crea más maestros.
Un auténtico líder no es aquel que cuenta con más seguidores, sino aquel que crea más líderes. Un auténtico rey no es aquel que tiene más súbditos, sino aquel que hace que la mayoría de ellos accedan a la realeza. Un auténtico profesor no es aquel que posee más conocimientos, sino aquel que logra que la mayoría de sus semejantes alcancen el conocimiento. Y un auténtico Dios no es aquel que cuenta con el mayor número de siervos, sino aquel que sirve al mayor número de ellos, haciéndoles así dioses. Esto me recuerda, esta última, de lo que es un auténtico Dios, la descripción de una secuencia que hace el libro Durantia, en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, sobre la última cena. La última cena que se produce en el piso de arriba de la casa de José de Arimatea, suben los apóstoles para ir organizando la mesa y las viandas, mientras Jesús estaba hablando con José, y los apóstoles se empiezan a pelear por ver quién se sienta a la derecha del maestro. ¿Por qué? Pues porque no se acababan de creer que su reino no era de este mundo y aún seguían conservando internamente esa idea de que era también un Mesías político-militar que iba a librarles del Imperio Romano e iba a instaurar un nuevo reino judío físico allí en Palestina. Y entonces nunca dejaron de tener la idea de que eso podía ocurrir, dado que había muchas profecías que decían que de la casa de David vendría un Mesías que liberaría a los judíos de la opresión de los invasores y tal y cual. Bueno, total, que se estaban peleando por ver quién se sentaba cerca del maestro y quién no. Entonces, cuando sube Jesús y les ve forcejeando, porque ya habían llegado a forcejear y agarrarse de las túnicas, se les queda mirando con una cara de cierto apesadumbramiento, porque Jesús era humano también y llevaba 3 años enseñándoles muchas cosas, como para encontrarse 3 años después esa escena tan grotesca. Y entonces, tras hacerse un silencio, les dice: el que se crea el mejor de todos vosotros, que comience por servir a los demás. Y es lo que está diciendo Dios aquí. Un auténtico Dios no es aquel que cuenta con el mayor número de siervos, sino aquel que sirve al mayor número de ellos, haciéndoles así dioses. Este es pues el propósito y la gloria de Dios, que sus súbditos dejen de serlo y que todos conozcan a Dios no como lo inalcanzable, sino como lo inevitable. No como lo inalcanzable, sino como lo inevitable. Esto son frases absolutamente maravillosas. Quisiera que entendieras esto. Vuestro destino feliz es inevitable. No podéis dejar de salvaros. No hay más infierno que ignorar esto. Puro no dualismo. Así pues, con vuestros padres, esposas y personas queridas, debéis tratar de no hacer de vuestro amor un pegamento que liga, sino más bien un imán que primero atrae, pero que luego se gira y repele, para que aquellos a quienes atraen no empiecen a creer que necesitan estar pegados a vosotros para sobrevivir. Nada puede estar más lejos de la verdad. Nada puede resultar más perjudicial para los demás. Pues bien, toda esta reflexión que hace Dios sobre que la mejor manera de asistir a alguien es que deje de depender completamente de ti, debe llevarnos a todos nosotros a una reflexión detallada sobre si eso es lo que ahora mismo estamos promoviendo entre nuestras relaciones, la dependencia o la independencia. Muy interesante. Nada puede resultar más perjudicial para los demás que hacerles permanecer dependientes de vosotros. Deja que tu amor lance a tus seres queridos al mundo.
se sigue refiriendo a los hijos en este caso, y a experimentar plenamente quiénes son. Si haces esto, habrás amado verdaderamente. Si haces esto, habrás amado verdaderamente. Preparar a tus hijos para ser independientes y lanzarles al mundo a experimentar plenamente quiénes son. Habrás amado verdaderamente. Este modo de ser de cabeza de familia constituye un gran reto, reconoce Dios. No hay muchas distracciones, muchas preocupaciones, hay muchas distracciones, muchas preocupaciones mundanas. Ninguna de ellas preocupa a un asceta. Le llevan su pan y su agua, le dan la humilde estera en la que acostarse y puede dedicar todas sus horas al rezo, a la meditación y a la contemplación de lo divino. Qué fácil resulta contemplar lo divino en estas circunstancias, reconoce Dios. Qué tarea tan sencilla. Pero dale una esposa e hijos. A la asceta. Contempla lo divino en un bebé al que hay que cambiar a las 3 de la madrugada. Contempla lo divino en una factura que hay que pagar a primeros de mes. Reconoce la mano de Dios en la enfermedad que contrae tu esposa, en el trabajo que acabas de perder, en la fiebre de tu hijo, en el dolor de tus padres. Ahora es cuando hablamos de santidad. Este párrafo es extraordinario. Claro, que nadie ahora piense en contra de los ascetas. Muy probablemente los ascetas han tenido su vida. Han tenido su vida, han tenido todas sus experiencias, han pasado por todo esto que dice Dios y finalmente, cuando ya han conseguido que todos los suyos sean independientes, han decidido tener un poco de paz y retirarse a, en fin, a ser un ermitaño. Pero, desde luego, el mensaje es extraordinario y es maravilloso y volvemos a tomar nota para ver cuánto de ello es aplicable a nuestra vida. Entiendo tu fatiga, sé que estás cansado de luchar, pero te aseguro una cosa, cuando me sigues a mí, la lucha desaparece. Vive en tu espacio divino y todos y cada uno de los acontecimientos serán bendiciones. Vive en tu espacio divino, el instante santo. Los pequeños momentos diarios a los que conviene dedicar una quietud y una introspección, unas respiraciones profundas, un sentir tu propio cuerpo, un comunicarte con tus células, Vive en tu espacio divino y todos y cada uno de los acontecimientos serán bendiciones. Habla Jesús en un curso de amor de darnos cuenta de que, como hay conciencia subyacente a todo lo que nos rodea, a las personas, a los animales, a las plantas, a las cosas, al planeta, como hay conciencia subyacente a todo, debemos dejar en segundo plano las relaciones especiales o particulares que tenemos con cada cosa. Con mi pareja tengo una relación, con mis hijos tengo otra, con mis amigos tengo otra, con los animales tengo otra, con las plantas tengo una muy diferente y con las cosas tengo otra muy diferente a todas las anteriores. Pues bien, dice Jesús en un curso de amor que hay que empezar a considerar la relación sagrada en sí misma, porque tras la relación con cualquier cosa, diría ser con cualquier símbolo que te rodee de tus propias ideas internas, siempre está la relación contigo mismo. Y si la relación contigo mismo tiene que ser lo más equilibrado y sagrado que haya, por esa misma regla puedes considerar que la relación con cualquier cosa que te rodea es igual de sagrada,
porque cualquier cosa que te rodea, en última instancia, eres tú mismo. Y esto es lo que me ha recordado la frase esta de Dios: vive en tu espacio divino y todos y cada uno de los acontecimientos serán bendiciones. No sabéis el poder tremendo de la práctica que sugiere Jesús en un curso de amor, de empezar a considerar sagrada tu relación con todo lo que te rodea. No sabéis el poder transformador que puede tener empezar a considerar que todo lo que te rodea, sea lo que sea, cualquier objeto o cualquier vida que te rodee, tiene detrás a lo mismo. Por lo tanto, la relación con ello es exactamente igual que con cualquier otra conciencia, igual de sagrada. Probadlo. Bien, le interrumpe Neil a esta larga contestación de Dios. Le dice: ¿cómo puedo conseguir mi espacio divino cuando acabo de perder mi trabajo? Hay que pagar el alquiler. Neil insiste, está realmente dolido. Los chicos necesitan ir al dentista y permanecer en mi elevado y filosófico espacio parece el modo menos probable de resolver todo esto. Pues bien, lo vamos a dejar aquí, en esta interrupción y pregunta de Neil, que sigue desolado y sigue pidiéndole a Dios respuestas sobre su propia situación desesperada. Lo vamos a dejar en este punto de mitad de página de la página 116, en este capítulo 7 que hemos comenzado hoy. Terminaremos este capítulo 7 en una segunda sesión. Eso será en otro momento. Y hasta entonces, prospector.